Una noche, en el 5º año de mi matrimonio con Asher, encontré el acuerdo de divorcio en el cajón del estudio. La firma del hombre ya estaba allí. También había una fotografía de un hombre y una mujer cuidadosamente guardada en el fondo del cajón. La chica de la foto era el primer amor de Asher, quien había fallecido hacía 6 años debido a un accidente. Finalmente perdí toda esperanza, pero en trance, me caí por las escaleras. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el día en que le expresé públicamente mis sentimientos a Asher. El muchacho que estaba de pie entre la multitud tenía los ojos fríos y el ceño fruncido por la impaciencia. Sonreí. Disculpa, compañero de clase. Estás bloqueando mi camino. Mi cabeza palpitaba dolorosamente y lentamente abrí los ojos. Me encontré parada en un rincón completamente oscuro. ¿Dónde estaba esto? Varios estudiantes con uniformes escolares pasaban caminando y charlaban casualmente cuando vi el familiar campo de fútbol de césped artificial y la portería sin red. Finalmente me di cuenta de que había renacido y regresado a mis días de escuela secundaria. De repente, sentí que alguien empujaba suavemente mi brazo y me metía algo en la mano derecha. Serena, vamos. Esta vez seguro que lo lograrás. A mi lado se oyó una voz femenina juguetona, que me pareció al mismo tiempo familiar y extraña. Era Rowena, mi mejor amiga en la escuela secundaria, y una vez, mi más querido amigo en mi vida anterior. Después de que Rowena se enteró de que había abandonado mi carrera para convertirme en una ama de casa rica y apropiada después de casarme con Asher, tuvimos una gran discusión y nunca volvimos a contactarnos. Todavía recuerdo el último libro que me dio Rowena cuando cerró la puerta y se fue. Estaba lleno de angustia, ira, desilusión y falta de voluntad. Rowena, lo siento. Quería extender la mano y tomarla de la chica que estaba frente a mí para decir las palabras que había estado pensando durante años, pero la chica frente a mí de repente se emocionó. Él está aquí. Prepárate. No te pongas nerviosa. Antes de darme cuenta, me empujaron delante de un chico que estaba corriendo. Finalmente me di cuenta de que había renacido al comienzo de esa desafortunada relación. En ese momento de mi vida anterior, Asher siempre me había evitado. Al no tener otra opción, decidí confesarle mi amor en el patio de recreo, aprovechando su costumbre de correr allí después de estudiar por la tarde. Asher ya era una figura conocida en la escuela. Tenía excelentes notas, buena apariencia y provenía de una familia adinerada. Sin embargo, era frío y distante, exactamente el tipo de chico que más atraía a las chicas durante sus años escolares. Yo, en cambio, era un estudiante normal. Mis notas no eran tan sobresalientes como las de Asher, quien siempre estaba muy por delante de la clase. Tampoco tenía una cara que hiciera que la gente se detuviera. En lugar de estar al lado de Asher como una igual, parecía estar constantemente mirando hacia su espalda, persiguiendo su brillantez. Los compañeros de clase que estaban caminando por el lugar pronto notaron la situación y comenzaron a vitorear y burlarse. Mira, Asher está a punto de recibir otra confesión. ¿Cuántas son estas este mes? ¿No es esa Serena de la clase 2? ¿Por qué es ella otra vez? ¿Por qué sigue molestando a Asher? Con ese tipo de perseverancia, ella podría tener éxito en cualquier cosa molestándolo. Así es. En mi vida anterior, Asher no me permitió revelar en la escuela que éramos amigos de la infancia, que habíamos crecido juntos y ya estábamos comprometidos. Los ojos fríos y las cejas de mi recuerdo se superpusieron con los del chico frente a mí, y finalmente me animé. Asher no esperaba que le bloqueara el paso en el patio de recreo. Su expresión instantáneamente se volvió fría como el hielo, y su impaciencia alcanzó su punto máximo cuando vio la rosa blanca en mi mano, mirando al chico que había abandonado hacía más de 10 años. Mi corazón, que se aceleraba cada vez que lo veía, se fue calmando poco a poco, como si ya no pudiera ser agitado. A medida que las discusiones a nuestro alrededor se hicieron más fuertes, algunas personas incluso comenzaron a vitorear. Sí, disculpa. Déjame pasar. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, el aire a nuestro alrededor quedó en silencio. Asher, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, se detuvo en seco. Se giró para mirar a la chica que tenía delante,
como si no pudiera creer lo que oía. Al ver que no respondía, le dije cortésmente: «Estás bloqueando mi camino, compañero de clase». Le di una sonrisa distante y formal. Aster parecía sorprendido y parecía un poco aturdido. Él realmente dio un paso atrás y me dejó paso. Me pareció un poco divertido. Esta fue la primera vez que vi una expresión en el rostro de Aster que no fuera la de indiferencia. Luego salí sin mirarlo. Pasé junto a él, me agaché en el borde del patio de juegos y comencé a recoger las cosas que estaban en el suelo. Las flores que tenía en la mano las envolví yo misma y el suelo estaba cubierto con ramas y pétalos recortados. No se debe tirar basura. Al ver esta escena, la multitud circundante pensó que era una falsa alarma y se dispersó gradualmente. «Serena, ¿qué pasó?». Rowena se abrió paso entre la multitud y se agachó a mi lado para ayudarme a limpiar, luciendo confundida. «Está bien. He decidido rendirme». Le sonreí, pero Rowena parecía preocupada. Ella sabía lo mucho que me preocupaba por Aster. Ella sabía que éramos amigos de la infancia y que nuestras familias habían preparado un expediente mejor para nosotros cuando éramos jóvenes. Ella sabía cuánto había dado por Aster. Pero también había visto la frialdad de Aster hacia mí. Muchas veces quiso convencerme de que Aster no valía la pena. Pero cada vez que me veía preparando con entusiasmo los regalos para Aster, no podía atreverse a decirlo. Ahora que finalmente le dije que me daba por vencida, ella se sintió incómoda. «¿Qué sucede contigo?». Rowena sujetó mi muñeca y descubrió que mi palma ya estaba marcada con arañazos profundos de uñas. Ella se quedó en silencio por un momento, luego tomó suavemente mi mano. «Ya no dolerá más». Tan pronto como salí por la mañana para ir a la escuela, me detuvo Doris, nuestra vecina. Doris era la madre de Aster. Ella me entregó una caja de medicinas. Aster tuvo un ataque al corazón anoche y hoy no tomó su medicina. Me preocupa que se sienta mal en la escuela. «Serena, ¿puedes llevarle esta medicina por mí?». En el pasillo, me quedé afuera del aula de Aster con la medicina en la mano. La escuela secundaria a la que asistí era una escuela de primer nivel en la ciudad. Cada año, la tasa de estudiantes que ingresaban a universidades clave excedía con creces la de otras escuelas de la ciudad, y Aster siempre podía obtener una puntuación más de 10 puntos superior a la del estudiante que obtenía el segundo lugar en cada examen. Mis notas también eran buenas, pero en base a nuestros puntajes, Aster fue ubicado en primer grado mientras que yo estaba en segundo. En mi vida anterior, centré toda mi atención en Aster, prestando mucha atención a cada uno de sus movimientos. Como resultado, mis notas nunca mejoraron hasta el examen de ingreso a la universidad, e incluso bajaron en comparación con antes de las sesiones de repaso. Aster tuvo un desempeño normal y fue admitido en una de las mejores universidades del país. Mis notas podrían haberme permitido ingresar a una buena universidad de doble primera clase en otras provincias, pero para poder estar en el mismo lugar que Aster, elegí una universidad común y corriente entre las dos primeras. Muchas veces mis compañeros de cuarto estaban confundidos sobre por qué había venido aquí con mis puntuaciones y yo no sabía cómo responder. Después de la escuela, Aster discutía los problemas con sus compañeros de clase en el aula. Los estudiantes de la primera clase ya dominaban el plan de estudios regular y lo que discutían eran los problemas difíciles asignados por el profesor. En mi vida anterior, en un intento de integrarme a la vida de Aster, una vez me ofrecía unirme a su discusión, pero me encontré con la mirada fría de Aster y una frase que me dejó avergonzada y perdida. «¿Coinciden tus notas?». A partir de ese momento, me quedaba afuera del salón de clases, esperando a que terminaran de discutir y luego seguía a Aster a su casa. A veces tardaba 10 minutos, a veces una hora. Aster tenía las piernas largas. Uno de sus pasos equivalía a 2 míos, y nunca ajustó su ritmo para mí. Solo podía soportar el entumecimiento que se sentía como una descarga eléctrica y apretar los dientes mientras lo seguía. Volviendo al presente, apreté la medicina en mi mano y toqué la puerta del aula. Los estudiantes que estaban profundamente enfrascados en una discusión adentro miraron hacia arriba. Vi a Aster sentado en el medio y a la muchacha parada junto a él. Tenía la piel clara, un porte elegante y era tan firme y fuerte como un loto en plena floración,
exudando un encanto único. Lorraine, esta fue el primer amor de Aschert, el que siempre guardó en su corazón. Aschert frunció el ceño, aparentemente muy insatisfecho con mi interrupción de su discusión. Salir. Sus duras palabras no me detuvieron. Iba a dejar la medicina en su escritorio y luego irme, pero cuando estaba a punto de llegar a su escritorio, tropecé con un taburete que había sido movido. Rápidamente agarré la mesa que estaba a mi lado para estabilizarme, pero la caja de medicinas salió volando de mi mano. Golpe. La caja de medicinas golpeó la cara de Aschert en un ángulo extraño. Nadie reaccionó a tiempo y el rostro de Aschert se oscureció. Sereno, tú. Aschert me miró furioso, como si pudiera morderme. Nunca antes me había sentido tan humillada delante de todos. Las cosas tomaron un giro inesperado y traté de contener una sonrisa. Doris te dijo que recordaras tomar tu medicina. Todos entendieron el significado oculto. Es decir, Aschert estaba enfermo. Lorraine a su lado no pudo contener la risa. Ella me miró con ojos sonrientes. El rostro de Aschert se oscureció aún más. Vamos a dar por terminado el día. Todos váyanse a casa. Juan Odomen pasó a mi lado con su mochila escolar en la espalda, incluso me guiñó un ojo. La sonrisa en sus ojos era tan brillante como las estrellas. Me quedé atónita. En mi vida anterior, después de enterarme de que Lorraine era el primer amor de Aschert, deliberadamente le presté atención, imitando su vestimenta, estilo y temperamento, todo con la esperanza de que Aschert me mirara más. Pero un mes antes del examen de ingreso a la universidad, murió en un accidente. Aunque nunca había interactuado con ella, sentí pena por esta desafortunada noticia. Justo después de doblar una esquina, una figura me bloqueó. Serena, te advierto que te alejes de mí. Aschert estaba de pie frente a mí, su alta figura bloqueando la luz de la calle. Me miró con expresión sombría. Serena no se había topado con él deliberadamente durante los últimos días, ni tampoco le había dado los bocadillos que él siempre desdeñaba. Ella tampoco esperó fuera del aula después de la escuela para irse a casa con él. Aschert no sabía lo que estaba haciendo, lo más probable es que solo se tratara de un truco para hacerse el difícil. Ella siempre utilizaba tácticas tan deshonestas. Así había sido ella siempre, entiendo. Entonces, por favor, mantente alejado de mí también. No quería hablar más con él. Al mirar al chico que tenía frente a mí, solo pensé que había sido muy estúpida en el pasado, engañándome a mí misma pensando que podía cambiar a alguien al pasar tiempo con él. Aschert en realidad no había hecho nada malo. Él simplemente no me amaba. Siendo así, no habría más contacto entre nosotros en esta vida. Esta vez iba a vivir para mí. Sin embargo, el chico frente a mí me agarró fuertemente la muñeca al escuchar mis palabras. La fuerza era tan grande que me hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir? Explícate. Incapaz de liberarme, miré a Aschert con calma y le dije, ya les dije a mis padres que cancelen nuestro compromiso. Por favor, díselo a Doris y a los demás de tu lado. Me disculpo por las molestias que le causé antes. Aschert parecía estar tan enojado que se rió con el rostro lleno de desdén. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sabes cuándo parar? Utilicé todas mis fuerzas para sacudirle la mano y me burlé. Aschert, ¿no es esto exactamente lo que siempre has querido? ¿Qué estás haciendo ahora? Aschert no esperaba que yo luchara tan violentamente. Soltó su mano sin darse cuenta. Al ver que tenía la intención de pasar junto a él, estaba a punto de extender la mano y agarrar la correa de mi mochila escolar. Justo ahora, ¿qué pasa? Un pequeño suspiro. Su teléfono sonó. Cuando lo revisó, era un mensaje de WeChat de Doris. ¿Qué está pasando entre tú y Serene? Serene y los demás dijeron que quieren terminar el compromiso. Solo entonces se dio cuenta de que esta vez hablaba en serio. Aschert se quedó allí sujetando firmemente el teléfono en su mano. Después de un largo rato, se burló con desdén. Eso es simplemente perfecto. Serene, te fue muy bien en este examen. Rowena se apoyó en mi hombro y ambas nos paramos frente al tablero de anuncios de calificaciones de la clase.
Serene ocupó el puesto 12 en la clase y el 62 en el grado. Aunque fue una segunda oportunidad, solo mejoré 2 lugares en comparación con el último examen. Suspiré y miré preocupado los 89 puntos en la sección de matemáticas que tenía frente a mí. En mi vida anterior, las matemáticas fueron mi enemigo de toda la vida. Mi profesor de matemáticas incluso me llamó maravilla, normalmente habiendo cumplido mi obsesión. Si alguien tiene un pensamiento matemático pobre, sus notas en ciencias tampoco deberían ser tan buenas. Pero resultó que mis calificaciones en física y biología nunca me desanimaron. Si bien mi puntaje en matemáticas se mantuvo constantemente en 2 dígitos, entre 130 y 140 en la clase, lo mismo ocurrió con el examen de ingreso a la universidad. Más tarde, Rowena supo de mis preocupaciones. Ella levantó el dedo y señaló un nombre, diciendo: Serene, tu compañera de escritorio es muy buena en matemáticas. ¿Por qué no le preguntas cómo estudia? No es que Rowena no quisiera ayudar a su hermana, ella realmente estaba luchando por cuidar de sí misma, flotando al borde de las puntuaciones de 3 dígitos. Miré el nombre que ella señaló: Eva. Eva, con una puntuación de matemáticas de 148, se transfirió repentinamente a nuestra escuela al comienzo del último año de secundaria. Por lo general, simplemente se sentaba en el aula haciendo preguntas de práctica y se iba tan pronto como terminaba la escuela. Estuve sentada al lado de esta compañera de escritorio durante todo un año, pero no me di cuenta de que era tan buena en matemáticas. En realidad fue porque apenas teníamos comunicación. Compañera de escritorio, ¿puedo preguntar por qué deberíamos elegir la opción C para esta pregunta? Tan pronto como terminó la clase, me armé de valor y acerqué un poco más mi examen. La persona a mi lado dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero no respondió. Podía sentir su escrutinio como si se preguntara por qué de repente rompí la relación de compañeros de escritorio donde siempre nos habíamos dejado solos. Hice mi expresión un 20% más sincera. Ya he decidido cambiar todo en mi vida anterior y debo cumplir mi palabra. Justo cuando los músculos de mi cara estaban a punto de ponerse rígidos, finalmente escuché la voz a mi lado: dibuja una línea auxiliar y conecta los puntos B y C. Su voz era como la luz de la luna en la oscuridad de la noche, aunque brillante, tenía un rastro de frialdad y quietud, como si hubiera una barrera invisible entre él y el mundo. Nunca me había considerado a alguien a quien le atrajeran las voces, pero me quedé aturdido por un momento al escucharla. Ah, está bien. Gracias, dije rápidamente, tomé el papel de prueba y conecté los puntos B y C. Mi mente estaba hecha un lío y me quedé mirando esa línea, perdido en mis pensamientos. La voz fría a mi lado sonó de nuevo: traslada el cuadrilátero ADG hacia la derecha de modo que AB coincida con CD. Mis ojos se iluminaron inmediatamente e instintivamente miré hacia el dueño de la voz. Sin embargo, me di cuenta de que me observaba con cierto interés a través de sus ojos ligeramente entrecerrados, mientras esbozaba una leve sonrisa. Entiendo. Gracias, dije de repente, tartamudeando, y rápidamente aparté la mirada, garabateando los pasos del cálculo en el papel. Fue más fácil llevarse bien con mi compañero de escritorio de lo que había imaginado. En los días siguientes, siempre recogía las preguntas equivocadas que no podía resolver y esperaba hasta que la persona a mi lado pareciera estar libre para aprovechar y pedirle consejo. Por temor a retrasar el estudio de los demás, limité el número de preguntas que hacía cada día a no más de 2. Eva tenía mejor carácter del que esperaba. Incluso después de estos pocos días de contacto, él seguía preguntando después de responder mis preguntas: ¿algo más? Sin embargo, todavía no me atrevía a molestarlo demasiado. Aunque ya había 2 páginas completas de preguntas en mi cuaderno de errores que no entendía, no hice más preguntas. Eva no dijo nada y volvió a lo que estaba haciendo. Fue otra prueba semanal. Me quedé mirando los 95 puntos de matemáticas en el papel y me puse a pensar. Las matemáticas habían sido realmente mi enemiga de toda la vida. Cuando me giré para ir al baño, casi choqué con una figura. Hola, ¿te acuerdas de mí? El cabello largo de la persona frente a mí ondeaba sobre sus hombros. Era Lorena. ¿Qué pasa?, pregunté. Escuché de la profesora So que solo la composición de una persona en todo el grado alcanzó 57 puntos esta vez.
Esta vez no escribí muy bien. ¿Puedo tomar prestado tu examen para echarle un vistazo? Lorraine parecía tener algo en mente. Se apoyó en el marco de la puerta y suspiró. Seguro. Espera un momento. Aunque Lorraine era la chica que a Asher siempre le había gustado en secreto, lógicamente debería haber sentido una sensación de crisis hacia ella, pero ya sea en mi vida anterior o ahora, solo sentía admiración por ella. Lorraine tenía excelentes notas, ganaba premios cada vez que participaba en varias competiciones. Pero no se limitaba a estudiar, también le iba muy bien en otros aspectos. Todavía recuerdo el momento en que escuché su discurso por accidente. Su confianza y serenidad me dejaron una profunda impresión. Lorraine tomó mi examen, en lugar de mirar la composición, inmediatamente pasó a la primera página para mirar mi nombre. Serene, qué nombre más bonito. Aquí tienes, dijo mientras arqueaba los ojos y me daba una leve sonrisa. Luego se fue. Lo que metió en la palma de mi mano fueron 2 dulces de leche de conejo blancos y tibios. Después de regresar a mi asiento, miré las respuestas correctas completamente opuestas en el examen, tomé el bolígrafo y volví a calcular. Después de varios intentos, la respuesta que obtuve ni siquiera estaba entre las 4 opciones. Suspiré. Mis calificaciones en otras materias podrían considerarse de primer nivel, pero solo esta materia de matemáticas me había arrastrado desde una universidad prestigiosa a una universidad común de primera clase. Cometiste un error aquí, sonó la voz de Eva. Lo miré y me di cuenta de que había dejado de escribir en algún momento, como si hubiera leído atentamente mis pasos para resolver el problema. Eso es cierto, pensé. De repente entendí, había recalculado varias veces, pero al principio había cometido un error por descuido. Me sentí un poco molesto por mi propio descuido. Esta vez, Eva no volvió a lo que estaba haciendo. En cambio, me miró, se quedó en silencio un momento y luego dijo, puedes preguntarme cualquier cosa que no entiendas. En realidad, no estoy tan ocupado. Su voz era muy suave, como el suave fluir de la luz de la luna. Dejé inmediatamente lo que estaba haciendo y, algo avergonzado, saqué el cuaderno de errores escondido en el cajón. En los últimos días ya había aprovechado la oportunidad de hacerle varias preguntas al profesor de matemáticas en la oficina, pero todavía había cosas que no entendía. Eva sonrió un poco impotente, movió las cosas de mi escritorio al medio entre nosotros, tomó el bolígrafo y comenzó a explicar. El tiempo pasó tranquilamente, me sumergí en mis estudios. Los días sin la aparición de Asher no fueron tan difíciles como pensaba, incluso durante este periodo. Ya había determinado mi objetivo, quiero ir al departamento de veterinaria de la universidad. Esto era lo que siempre había deseado. Y por fin lo recordé. Cuando era niña, mi familia tenía un pequeño gato llamado Cilantro. Era muy lindo. Cuando estaba feliz, se frotaba contra mí con su cola recta. Cuando no estaba contento, se encogía e ignoraba a la gente. Hasta que un día, Cilantro cayó repentinamente tras saltar del árbol para gatos. En pocos minutos perdió el latido del corazón. Yo era muy joven en ese momento y simplemente sostuve a Cilantro y lloré, sin entender por qué actuaba tiernamente un segundo y luego yacía quieto en mis brazos, poniéndose rígido gradualmente al siguiente. La semilla de convertirme en veterinaria se plantó en ese momento, pero quedó completamente oculta por el amor ciego tras enamorarme de Asher. Con mis puntuaciones actuales, todavía es difícil entrar en la universidad, pero aún quedan algunos meses y creo que definitivamente puedo lograrlo. Tus puntuaciones en matemáticas han mejorado esta vez, dijo Lorraine mientras sostenía mi examen y nos daba un dulce de leche de conejo blanco a Rowena y a mí, ya que le presté mi examen de chino la última vez. Lorraine y yo nos hemos conocido a través de nuestros intercambios. Rowena y yo nos quedábamos media hora más en la sala de estudio de la escuela después de clases para estudiar, y Lorraine también venía a veces. A veces hacía matemáticas con Rowena y conmigo, y otras veces hacía ejercicios en silencio junto a nosotras. Una vez Rowena no pudo evitar preguntar, ¿los estudiantes de tu clase no piensan que somos estúpidas? Lorraine giró casualmente el bolígrafo en su mano y dijo, no creo que haya ninguna diferencia entre nosotros, simplemente somos buenos en cosas diferentes. Después de eso, caminaba de camino a casa cuando de repente alguien me tiró de la mochila, tropecé un poco.
Tras estabilizarme, me di la vuelta y miré hacia atrás. Era Aster. Su expresión era una mezcla de emociones, mayormente enredadas. Mi mamá quiere que cenes con nosotros esta noche, dijo mientras intentaba separar mi mano de la que sostenía mi mochila, pero él me agarró la muñeca. No voy, respondí. En el pasado, cada contacto físico con Asher hacía que mi cara se pusiera roja y mi corazón latiera más rápido, pero ahora estaba tan tranquila como un lago en calma. Solté un pequeño suspiro. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo tanto alboroto? El tono de Asher se volvió más frío y su agarre en mi muñeca se apretó, haciéndome fruncir el ceño de dolor. Te acercaste a Lorraine solo por mí, ¿no? Eres tan íntimo con ese chico solo para provocarme, ¿verdad? Te estoy dando la oportunidad de reconciliarnos ahora. ¿Por qué sigues fingiendo? Durante este periodo, descubrí que Lorraine nunca había vuelto a participar en sus discusiones después de la escuela. Después de preguntar, descubrí que Lorraine efectivamente se había puesto en contacto conmigo. Una vez incluso encontré mi examen en su escritorio durante el descanso entre clases. Pasó por mi clase y vio que me estaba acercando mucho a un chico, y yo, que siempre le prestaba atención, ni siquiera me di cuenta de que estaba parado afuera de la ventana. Eso es extraño. El sentimiento en el corazón de Asher, como si estuviera empapado en jugo de limón, brotó nuevamente. Estaba tan enojado que me reí. Después de luchar un rato sin éxito, mordí la mano de Asher. Los agravios que había acumulado durante mucho tiempo estallaron en ese momento, haciéndome incapaz de controlar la fuerza de mi mordida. Asher dejó escapar un gemido ahogado. Soltó la mano que me sujetaba debido al dolor e instintivamente intentó empujarme con su mano izquierda, pero la volvió a bajar después de levantarla. No sé cuánto tiempo pasó, pero solté el mordisco y miré la mano ligeramente temblorosa de Asher. Asher, todo lo que hago ahora es por mí. Nuestro compromiso ha finalizado y no tendremos ninguna relación en el futuro. Bajé la mirada. Sin mirar la expresión de Asher, pasé junto a él. Asher sintió una punzada de pánico. Una voz en su corazón le dijo que abrazara a la chica que tenía frente a él. Sereno. Me llamó a toda prisa, pero lo interrumpí. Asher, no soy quien te gusta. Se quedó allí atónito, abriendo y cerrando la boca varias veces, pero sin saber cómo refutar. La voz en su corazón le dijo que no era verdad. No era cierto. Él simplemente odiaba cómo sus padres controlaban su futuro. De hecho, todavía le gustaba mucho ese pequeño cuento que siempre lo seguía. ¿Pero por qué la había escuchado una y otra vez? Y ya había firmado el acuerdo de divorcio. Completé las palabras no dichas en mi corazón. Cuando firmé mi nombre esa noche, la chica que siempre lo había perseguido había perdido toda esperanza. Adiós. Esta vez, Asher no me persiguió. Aquí tienes. Gracias. Le entregué el desayuno a Eva, que estaba ocupada resolviendo problemas. Él miró hacia arriba. Sonrió suavemente después de unos segundos. Los resultados de los exámenes mensuales ya estaban disponibles. Asentí. Las tutorías de estos días habían dado sus frutos. De hecho, obtuve 112 puntos, un récord para mí. Rowena, que había estado estudiando conmigo, rompió la marca de los 120 puntos. Tan pronto como salieron los resultados, Rowena gritó que invitaría a Eden y Lorraine a comer. Seguro. Eva aceptó inmediatamente. Después de la reunión, Lorraine y yo caminamos juntas por la calle. Ella no había tenido buen aspecto estos últimos días y yo estaba preocupado. Lo que me preocupó aún más fue que en mi vida anterior, la muerte accidental de Lorraine ocurrió cerca del momento del examen mensual, pero realmente no podía recordar el día exacto. Entonces, solo podía seguirla después de la escuela todos los días. Durante el tiempo que pasé con Lorraine, me encariñé mucho con ella. A pesar de provenir de una familia pobre, era de voluntad fuerte, independiente, segura de sí misma, deslumbrante y elegante, nunca se sentía inferior por sus antecedentes. No quería que una chica tan excepcional muriera así. Es más, ahora éramos amigos. ¿Aún te gusta Asher?
De repente, Lorraine preguntó. La miré con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Lorraine me miró como si fuera un tonto. Lo esperas en la puerta todos los días a que termine la escuela y le das meriendas durante los descansos. Todavía recuerdo una vez cuando Asher se sintió mal en clase. Te saltaste la clase para ir a buscarle medicamentos a la enfermería y terminaste siendo descubierto por el decano y teniendo que escribir una autocrítica. Solo un tonto no lo vería. De repente, Lorraine extendió la mano y me pellizcó la cara, luego se inclinó más cerca. Al principio me viste como un rival en el amor, ¿no? No hay nada entre Asher y yo. Somos solo compañeros de clase normales. Sonreí tímidamente. He decidido centrarme en mí mismo ahora. Lorraine me acarició la cabeza suavemente. Genial. Tú mismo siempre debes estar primero. Entonces, ¿qué tiene de malo? Lorraine pareció ver algo y me dijo, espérame aquí. Voy a comprar algo. Asentí y me apoyé en la barandilla. Mirando hacia el río, no muy lejos, los fuegos artificiales eran deslumbrantes y caían como un diluvio. Las luces doradas y plateadas se entrelazaron en la noche oscura, iluminando el río como un sueño. De repente, me di cuenta de algo y mi expresión cambió drásticamente. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a Lorraine. Recordé que el día que Lorraine tuvo el accidente era el festival anual de fuegos artificiales en la ciudad C. El sudor brotaba de mi frente y mis dedos presionaron el botón equivocado varias veces debido al nerviosismo. Finalmente escuché el tono de llamada que indicaba que la llamada se estaba conectando. Nadie respondió. Dejé de intentarlo y corrí directamente en la dirección donde Lorraine había desaparecido. Me abrí paso entre la multitud y los callejones, gritando el nombre de Lorraine, pero no hubo respuesta. Mi ropa estaba empapada de sudor y el miedo y el malestar en mi corazón se hicieron más fuertes. En ese momento dejé escapar un pequeño suspiro. Un chirrido áspero de frenos atravesó el silencio de la noche como una campana de alarma que tocó mi fibra sensible. Giré a través de las capas de edificios. Vi un coche fuera de control, desviándose hacia donde estaba Lorraine con una fuerza irresistible. En ese momento el tiempo pareció detenerse y mi corazón casi saltó de mi pecho. Sin dudarlo, me lancé hacia la dirección peligrosa con todas mis fuerzas. En el último momento, abracé fuertemente a Lorraine y ambas caímos al suelo. El coche pasó a toda velocidad, pasándonos por un pelo. De lo contrario, habría provocado otra tragedia irreparable. En medio del polvo que se arremolinaba, nos abrazamos fuertemente, sintiendo nuestras respiraciones rápidas y nuestros latidos cardíacos. Durante mucho tiempo no pude recuperarme del shock y todo mi cuerpo temblaba. Está bien. No tengas miedo, susurró Lorraine repetidamente, como para consolarme. Su voz era muy suave y me acariciaba la espalda rítmicamente con la mano. Ella sacó algo de su abrigo con su mano izquierda, lo abrió y me lo mostró. Un dulce de leche de conejo blanco yacía tranquilamente en su palma. Sin ese peso de encima, me dediqué aún con más entusiasmo a mis estudios. Salieron los resultados de la nueva prueba semanal. Seren quedó en tercer lugar en la clase, 23º en el grado, matemáticas 125. Finalmente compensé parte de mi debilidad en matemáticas y la ventaja de obtener puntajes altos en otras materias finalmente se hizo evidente. Al mirar el boletín de calificaciones, de repente noté algo. Eva ocupó el primer lugar en la clase, la primera en el grado. Asher ocupó el primer lugar en la clase y el segundo en el grado. Había una diferencia de 3 puntos entre ellos. Aunque en mi vida anterior no me concentré en estudiar y naturalmente no presté atención a quien estaba en la lista de clasificación de calificaciones, todavía recordaba que Asher era el mejor estudiante del grado 9 de cada 10 veces y el nombre no dejó una profunda impresión en mí. Además, hubo un 15 después de las asombrosas calificaciones de Eva, lo que significó que su clasificación de calificaciones había mejorado en 15 lugares en comparación con la última vez. ¡Qué persona tan increíble! Compañera de escritorio, ¿cuál es el secreto de tu rápido progreso? Después de conocernos durante este periodo, ahora era lo suficientemente valiente para iniciar una conversación con Eva.
Me inspiró su entusiasmo por aprender, parecía responder con seriedad. En ese momento, de repente sentí una mirada. Cuando giré la cabeza, me encontré con Aster, que estaba de pie afuera de la ventana del aula. Apreté el bolígrafo en mi mano y decidí fingir que no lo veía, bajando la cabeza para trabajar en mi cuaderno de ejercicios. No sé si algún compañero entusiasta fue a preguntarle a Aster, que estaba parado afuera del aula, pero una voz ensordecedora llamó la atención de toda la clase. Serene, la mejor estudiante del grado te está buscando. Tal vez los compañeros de clase estaban tan acostumbrados a que Aster siempre encabezara la clasificación de calificaciones que no se habían dado cuenta de que el mejor estudiante esta vez era otra persona. Hablemos en otro lugar, dijo Aster. Tan pronto como salí, se dio la vuelta para irse. Hablemos aquí. Escúchame, añadió mientras extendía la mano y agarraba mi muñeca, tratando de llevarme lejos. Algunos compañeros de clase que estaban alrededor ya habían notado el alboroto y susurraban. Aster, ¿sabes que me duele mucho la mano cada vez que me agarras?, le pregunté. Se congeló lentamente y soltó mi mano. Le tomó mucho tiempo hablar. Lo siento, Serene. ¿Podremos llevarnos bien como antes? Me equivoqué en el pasado y no lo volveré a hacer. La expresión de Aster era muy solemne, como si estuviera muy nervioso. Esta fue la primera vez que vi una expresión así en su rostro. Aster, ¿te gusto?, pregunté directamente, dejando a Aster atónito. Ya que no te gusto, ¿por qué deberíamos seguir enredándonos más? Ahora solo quiero centrarme en mí mismo, añadí. Pero justo cuando estaba a punto de regresar al aula, Aster habló, sí. Su voz era muy suave. Pensé que había escuchado mal y lo miré sorprendido. Me miró directamente y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Sus labios temblaron levemente y dijo con voz más decidida, me gustas, Serene. Eve obtuvo nuevamente el primer lugar en la siguiente prueba semanal. Esta vez nadie pensó que simplemente había tenido suerte. El director de la clase estaba muy feliz y elogió a los estudiantes de la clase, e incluso le pidió a Eva, que normalmente era taciturna en clase, que pasara al frente y compartiera sus métodos de progreso. Al mirar el informe de calificaciones de la clase, todavía faltaban 40 días para el examen de ingreso a la universidad. Mi puntuación ya había llegado a la línea de admisión en la universidad A, pero todavía necesitaba mejorar un poco más para estar segura de entrar. Después de que Eve regresó a su asiento, levanté la cabeza y lo miré. Compañero de escritorio, ¿a qué universidad planeas postularte? Aún no lo he decidido, dijo Eva, haciendo girar la pluma en su mano y preguntándome a cambio, ¿qué pasa contigo? Realmente me gustaría ir a la universidad A, respondí. Después de escuchar esto, Eve me entregó un cuaderno en mi escritorio. Estos son los tipos de problemas de preguntas finales que he recopilado. Puedes echar un vistazo. Me sentí como si hubiera encontrado un tesoro. A diferencia de antes, no rechacé cortésmente. Para mí ahora era muy importante superar los problemas de preguntas finales. Muchas gracias. Que vivas una vida en paz, murmuré suavemente mientras abría el cuaderno que parecía brillar con luz dorada. El chico que estaba a mi lado apoyó la cara en la mano y observó la escena. Sus ojos estaban llenos de ternura. En los días siguientes, la sombra del examen de ingreso a la universidad se cernía silenciosamente sobre nosotros. En el aula de segundo grado había una tensión y una determinación indescriptibles en el aire. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, las luces del aula se encendían antes y se apagaban después. Las figuras de los compañeros de clase se movían entre las montañas de materiales de estudio como si participaran en un maratón silencioso. Mi mirada recorrió el aula y vi rostros concentrados pero ligeramente cansados. Esto fue algo que nunca había experimentado en mi vida anterior. Levanté la cabeza del cuaderno y me froté cansinamente las sienes. Pasar tanto tiempo haciendo preguntas de práctica me hizo sentir un poco mareada. Una mano con nudillos bien definidos colocó suavemente un trozo de chocolate sobre mi escritorio. Gracias, dije. Mis manos, que estaban un poco entumecidas debido al bajo nivel de azúcar en sangre, intentaron varias veces abrir el paquete pero no pudieron. Eva tomó el chocolate algo arrugado que había aplastado de mi mano.
lo abrí y luego lo volví a colocar en mi palma. No estés demasiado nerviosa. Simplemente actúa como lo haces normalmente, dijo con una voz como una suave brisa de verano. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi la confianza y la firmeza en sus ojos. Mis ojos estaban un poco rojos. La cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad nos lo recordó a todos en silencio. La urgencia del tiempo era como una enorme roca que presionaba fuertemente mi corazón. Estuve realmente un poco ansiosa durante este periodo. Tenía miedo de que incluso después de vivir esta vida de nuevo, todavía no sería capaz de entrar a la escuela de mis sueños, y también temía que todos mis esfuerzos esta vez no fueran recompensados. Pero el chocolate en mi boca disipó mi malestar. Gracias, susurré. Llegó el día del examen de ingreso a la universidad. Fuera de la sala de exámenes, había una multitud enorme. La tensión y la anticipación se entrelazaron para formar una atmósfera especial. Durante los 2 días que duró el examen, en cada pregunta y en cada minuto, vertí en él todo mi esfuerzo y sabiduría. La punta del bolígrafo bailaba sobre el papel como si fuera una conversación entre mí y mi destino. Cada respuesta fue una declaración de mi abandono del pasado y la aceptación del futuro. En aquella larga y brillante noche de verano, el peso del examen de ingreso a la universidad finalmente se levantó con el sonido de la campana. En la sala privada, las luces parpadeaban y la música subía como una marea. Los compañeros, de pie o sentados, sostenían micrófonos y liberaban libremente la vitalidad de su juventud. Sereno, es tan genial, dijo Rowena mientras se apoyaba suavemente en mi hombro y de repente comenzaba a reír sin ninguna razón aparente. Me giré para mirarla confundida. Al ver su cara roja, sospeché que podría emborracharse después de solo una taza. Esto es realmente bonito, murmuró suavemente. Y entonces su cuerpo se relajó y se deslizó sobre Lorraine, que estaba a su lado. Esta era originalmente una reunión de estudiantes de nuestra clase. Pero cuando Rowena escuchó que los estudiantes de la clase 1 estaban explicando los exámenes de ingreso a la universidad en el aula en ese momento, los llamó locos y sacó a Lorraine. La cabeza de Rowena se deslizó del brazo de Lorraine al sofá. No sé si fue mi imaginación, pero vi a Lorraine fruncir el ceño. Rápidamente apoyé el cuerpo de Rowena y le pregunté si se había lastimado. Lorraine meneó la cabeza y dijo que solo se había golpeado el brazo antes y que no era nada grave. ¿A dónde planeas ir? Lorraine tomó un sorbo de vino de su copa y, después de un largo rato, dijo, estoy planeando ir a la Universidad B. La Universidad B era la universidad más prestigiosa, estaba más lejos de aquí y también bastante alejada de la Universidad a la que ella quería postularse. Sentí un poco de lástima. En ese caso, no podríamos visitarnos a menudo. Pero Lorraine me miró y sonrió suavemente. Nos encontraremos, me moví a otro rincón. Aunque Eva no tenía una relación cercana con otros compañeros de clase, eso no le impidió ser un tesoro a los ojos de los profesores. Los profesores de diversas materias se turnaron para preguntarle a qué carrera iba a postular, qué tipo de trabajo quería hacer en el futuro y cuáles eran sus planes. Después de que Eva les respondió cortésmente uno por uno, de repente le entregaron una copa de vino. Sostuve la copa de vino y le hice una reverencia con expresión seria y formal. Este gran gesto sorprendió a los compañeros de clase que estaban a nuestro lado. Eva, realmente aprecio tu ayuda durante este periodo. Espero que tu vida futura sea tranquila y libre de preocupaciones y que consigas todo lo que deseas. Dicho esto, lo bebí todo de un trago. Antes de que el picante en mi garganta se desvaneciera, vi al chico que estaba recostado en el sofá descansando frente a mí tomar una copa de vino de la mesa y ponerse de pie junto a mí. Me miró y una sonrisa interminable se extendió en sus ojos, tan brillantes como perlas relucientes y tan vivos como esmaltes de colores. También espero que en el futuro todo salga como deseas, Serene, y que seas feliz. En todo su tono era pausado y extremadamente gentil. Levantó la mano y, al igual que yo, bebió de un trago el vino que tenía en la mano. El sol de verano era tan abrasador como el fuego que quemaba el campus de la Universidad A. Durante los días de entrenamiento militar, el sol parecía tener una comprensión cruel con la tierra, abrazando a todos día tras día.
Hice lo mejor que pude para seguir las instrucciones del instructor y no quedarme atrás. Sin embargo, a medida que la temperatura subía por la tarde, comencé a sentir una debilidad sin precedentes. El mundo frente a mí empezó a volverse borroso, como si estuviera envuelto en una capa de niebla. Varias chicas ya se habían desplomado una tras otra. Me aferré lo mejor que pude, pero al final levanté débilmente la mano para señalarle al instructor mi incomodidad. Al ver esto, el instructor rápidamente vino a mi lado. Después de hacerme unas cuantas preguntas sencillas, dispuso que me trasladara al campamento de enfermería para descansar. El campamento de enfermería se instaló en una tienda de campaña temporal al lado del patio de recreo. Dentro había varias camas sencillas y el aire estaba impregnado de un leve olor a desinfectante. Me ayudaron a subir. Tan pronto como me senté, un cansancio indescriptible me invadió como una marea. Mi visión se volvió aún más borrosa y estaba a punto de quedarme dormida. En ese momento, una figura familiar y desconocida apareció lentamente en mi vista. Era alto y delgado, con una piel extremadamente clara, como una nube blanca en verano, formando un marcado contraste con la atmósfera cálida y animada que lo rodeaba. Sostenía una botella de bebida fría y la presionó suavemente contra mi mejilla, trayendo un rastro de frescura como una suave brisa de verano. Esos ojos eran fríos y profundos, como si pudieran ver a través de los corazones de las personas. Sin embargo, mantenían una distancia apropiada. Mi conciencia regresó ligeramente en ese momento. Hice mi mejor esfuerzo para abrir bien los ojos, queriendo ver claramente el rostro de la persona. Finalmente lo reconocí, Yves. Entonces había venido a la universidad. Una onda se elevó en mi corazón, pero no mostré demasiada expresión en mi rostro. Solo asentí levemente para expresar mi gratitud. Eve tampoco dijo mucho. Él solo sonrió y se sentó a mi lado. La distancia entre nosotros no era ni muy lejos ni muy cerca, solo mantenía un delicado equilibrio apropiado. Esas palabras que quedaron sin decir fueron como gotas de rocío en el amanecer, cristalinas pero que ocultaban infinitas posibilidades. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, dejando solo dos corazones acercándose suavemente en silencio.